W, O, B, B, E, L, E. Este es el síndrome de Gauss. Que ya sea, si es una compresión a nivel de los arcos, que sería el techo de la parte vertebral, la región vertebral, se le hace una laminectomía dorsal múltiple, simplemente para evitar las zonas donde están haciendo compresiva la médula ósea, la médula espinal, o si es principalmente discal, que hay una compresión ventral donde puede afectar los nervios motores, porque si es dorsal, afecta los núcleos sensitivos, si es ventral, afecta los núcleos motores. Y entonces, en este caso, tendríamos que hacer una corpectomía ventral. Saliendo de eso, pasamos a ataxia por parte del síndrome cerebeloso. Igualmente sigue siendo una ataxia, una incoordinación o una alteración del movimiento, la coordinación de los movimientos somáticos y motores. Esto es somático, esto es controlable, esto no es autónomo. Esto es una de las cosas importantes y principales que tenemos que tomar en cuenta. Entonces hablamos de que el síndrome cerebeloso es una etiología que puede ser ocasionada por lesiones de distinta naturaleza. Ya puede ser inflamatorias, degenerativas, vasculares, tumorales, congénitas, entre otras, que puede afectar principalmente el órgano que se encarga de todos los movimientos de coordinación y aprendizaje motor. Cada vez que uno se tropieza con una piedra, cada vez que uno se dobla el pie, cada vez que uno levanta un escalón y se tropieza la primera, el cerebelo se encarga de aprender distancia, dónde es la posición, cuál es el movimiento, porque él aprende de acuerdo a los movimientos que se realizan. Si hay una alteración en el cerebelo, lo primero que se va a observar es una alteración en la coordinación. Va a producir ataxia. Para eso, dentro de estas causas se destacan de naturaleza degenerativa. Amiotrofia cerebelosa, principalmente las neoplásicas, inflamatorias, como lo es el moquillo canino, la peritonitis infecciosa felina por parte de las infecciosas. Congénitas como hipoplasia cerebelosa por infección vírica, entre esos está el virus de la panleucopenia felina. Es una de las características patognomónicas que vamos a conseguir en clínica de pequeños animales. No menos importante, en la parte de grandes animales también vamos a conseguir una característica de esta patología de síndrome cerebeloso cuando hay infecciones virales por diarrea viral bovina. En este caso, el síndrome cerebeloso, el cuadro clínico es dismetría sin debilidad. No hay deficiencia del tono muscular, no hay deficiencia de la contracción o el impulso nervioso. Por eso, siempre va a haber un impulso asimétrico tónico. ¿Cómo nos damos cuenta cuando no hay debilidad? Porque el momento del animal hacer el movimiento, la contracción muscular siempre es tónica, es forme, es tenso. A diferencia de cuando hay una lesión a nivel cortical, que es clónico, es débil. Hay una disminución de la tonicidad del tono muscular. Eso es algo que tiene que tomar en cuenta. En este caso, cuando hay de las vías cerebelosas, que son las vías de aprendizaje, siempre hay buena tonicidad muscular. Hay buena tonicidad. La ataxia por lo general tiende a ser troncal en los miembros anteriores. La estancia es de base amplia porque como no hay equilibrio, lo primero que hace el cuerpo es adaptarse al medio, disminuyendo la probabilidad de una caída. Por supuesto, como no hay aprendizaje, siempre va a haber ese temblor y la posición o rigidez del descerebrado, que es la que ya habíamos mencionado, que es la posición en pequeños animales de Schicher. Que es esta que estamos viendo acá. Nosotros, cuando vemos un animal que tiene cabeza rígida, miembros anteriores rígidos, cifosis con flacidez de miembros posteriores, es lo que denominamos el síndrome de cerebelo o el
signo o la posición de Schiff-Sherrington. Lo otro que nosotros vamos a tomar en cuenta cuando vayamos a ver estas patologías, por ejemplo, estos en caninos, cuando hay una inflamación por parte del cerebelo. Pero cuando vemos en felinos, que vemos o observamos hipoplasia, vemos una patología diferente. Si nosotros tomamos o partimos por el punto que el cerebelo se encarga de la coordinación y agudez de los movimientos, el aprendizaje de los errores, esto es un animal que cuando hay hipoplasia cerebelosa va a haber una disminución o una incoordinación generalizada. Por ende, cuando tenemos un síndrome o una hipoplasia cerebelosa, siempre va a estar en una posición de incoordinación. Miembros anteriores amplios, siempre va a estar en desequilibrio. A ver, se va a observar la hipermetría, que es lo que estamos observando acá, miembros amplios, incoordinación, siempre va a estar en esa fase de temblor, pero hay tonicidad. La contracción muscular no es deficiente, es incoordinada, por eso se mantiene de pie. Ahí tiene los miembros anteriores justos, por eso se echa, pero cuando se levanta siempre busca la amplitud para buscar equilibrio. Pero ese movimiento, ¿por qué corre? Depende de cuál sea la causa. Ok. Después tenemos este caso, que igualmente es una especie de hipoplasia cerebelosa, pero de origen congénito, donde vemos la evolución de este paciente a lo largo del tiempo, donde muchas personas que están en todo su derecho por ser los tenedores de las mascotas, en no sacrificarlos. En este caso tenemos un cachorro de 2 meses, donde se le observa claro, pero muy leve, la incoordinación, lesiones a nivel cerebeloso, simplemente que se altera, los movimientos se hacen un poco más irregulares, pareciera no tener nada, incluso no hay amplitud de los movimientos, pero se nota que hay un movimiento de más, la hipermetría, y aquí empieza a medida de que va avanzando, porque hay hipoplasia cerebelosa. No hay displasia, no hay aplasia, no hay isquemia, simplemente el cerebelo no se desarrolla. El animal va creciendo con el tiempo, pero el cerebelo no va a la par. Entonces ahí se puede observar la incoordinación, la ataxia, la hipermetría. Parece un caballo dando patadas. Tenemos al mismo paciente a los 2 años con esa incoordinación, la ataxia se vuelve más aguda. La coordinación a la hora de comer no incluye algo, no se refería. No, tenía que, en ese afecta todo lo que es la coordinación, incluso puede llegar hacia el plato. Eso es como nosotros, cuando hacemos esa prueba, a nosotros siempre nos mandan a buscar algo específico. Cuando lo vamos a agarrar simple. Lo mismo pasa con ellos cuando van a buscar la comida, siempre se vuelve incoordinado, porque el cerebelo no aprende. Entonces la distancia que hay entre la posición de la cabeza hacia la comida se hace irregular y puede fallar. ¿Qué más suele tener el animal? Te estoy diciendo, las personas están en todo su derecho de decidir no sacrificar. Uno sugiere, el otro decide. Yo he visto animales que tienen tumores que se les está comiendo media cara, pero el dueño no quiere. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No, médico veterinario, para Como persona, nosotros podemos dar una opción, un criterio que de acuerdo a nuestras observaciones y a la vida del animal, lo que se recomienda es la eutanasia. Pero ¿y si viene un religioso? O da el caso, porque hay una ley que escribe
la ley contra, casi que la ley dice contra los testigos de Jehová para las transfusiones. Que puede estar con una hemoglobina de 5, de 2, de 3, pero no se puede transfundir por su religión. ¿Qué podemos hacer? Dejarlo morir. Déjalo morir. Menos oxígeno robado. Ay, se me cayó la moda de tu cara. Algo así. Entonces, estas son cosas que pueden observarse, volviendo al caso, cuando hay hipoplasia del cerebelo, que hay esa incoordinación, pero con tono muscular, que no es lo mismo cuando hay hipotonía. Cuando hay hipotonía es que hay un bloqueo a nivel cortical o incluso hay una compresión a nivel medular. Tenemos el caso de un equino. En este caso estamos observando el potro, donde es evidente la inclinación, la hipermetría, el movimiento en zigzag de la cabeza buscando equilibrio. Pero en este caso parece gracioso y todo, pero esto es una hipoplasia cerebrosa que describe que el animal no tiene un buen pronóstico y si es un animal de alto valor genético puede llevar pérdidas económicas muy significativas. El diagnóstico se basa en realizar la evidencia clínica, por supuesto, el estudio, la anamnesis, la edad. El diagnóstico diferencial, por supuesto, es encefalitis. ¿Pero por qué encefalitis? Y ahí es donde vienen las preguntas. Aquí es la parte importante del por qué. ¿Por qué un diagnóstico diferencial sería una encefalitis? Pues también causa ataxia. ¿Qué más? Por compensación, pues. Porque la meningitis también causa artritis. Encefalitis. Ah, Encefalitis. como estoy leyendo meningitis. Así está. Esa es otra. ¿Pero por qué? Ah, bueno. ¿Y cómo descartaríamos la encefalitis? ¿Cuál es lo característico cuando nosotros observamos encefalitis? No en todos los casos, porque recuerden que la biología es muy variada y no todos es más 2 y 4, pero hay algo que se caracteriza cuando hay encefalitis. Fotofobia. La fotofobia. Y cuando es meningitis, es rigidez muscular. La enfermedad vestibular también puede ser, en realidad es la que más se parece. Cuando hablamos de enfermedad vestibular nos vamos a dar cuenta. Además, los antecedentes y los signos clínicos propios del paciente de base. Si es un felino, cachorro, con síndrome de ataxia cerebelosa, como lo estamos observando acá, por lo general, siempre es a causa de que la madre sufrió de panleucopenia felina. Cuando la madre sufre de panleucopenia felina en la fase de gestación de los cachorros, ellos nacen con hipoplasia cerebelosa. Es muy característico. El pronóstico es grave en todos los casos. Cuando nosotros estamos hablando desde que comenzamos las enfermedades del sistema nervioso central, todos o la mayoría de los casos son graves debido a la irreversibilidad de la lesión. Cuando dañan, se mueren las neuronas o hay necrosis, siempre hay un daño que se vuelve irreversible, que para que pueda ser reparado tiene que durar años. Y después, cuando ya salimos de los síndromes cerebelosos, cuando ya salimos de la parte cerebelosa, pasamos a otro tipo de ataxia, muy común, que la van a ver en la clínica de pequeños animales y en la clínica de grandes animales, que es el síndrome vestibular. El síndrome vestibular no es nada más que una lesión del sistema vestibular periférico, los receptores vestibulares del oído interno y nervio vestibular, que es el octavo par craneal, el vestíbulo copiado, a nivel central. Cuando nosotros estamos hablando de estas lesiones, siempre lo tenemos que tomar en cuenta de que todos, o sea, que los nervios principales se llaman pares craneales. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos y partimos
la cabeza en corte medial y tenemos pares a nivel de médula oblongada, donde se encuentran los núcleos del quinto, sexto, séptimo, octavo par craneal. El 1, el 2 ni el 3 están en la médula oblongada, ellos sí se encuentran en la corteza frontal y el segundo par craneal en la corteza occipital. Esta es la única diferencia, que el primer par craneal está ubicado en la corteza frontal y el segundo par craneal es en lóbulo occipital. ¿Cuál es el segundo par craneal? El Óptico. El óptico. El óptico. Y el primero el olfatorio. Ellos son los principales. Del resto, de ahí en adelante, todos vienen originados de médula oblongada. De ahí en adelante están todos los pares craneales. Por eso es que cuando hay lesiones de encefalitis, sobre todo que afecta aumentando la presión de la corteza cerebral, lo primero que vamos a observar es una pérdida de la visión como carácter más evidente, porque es difícil identificar que un animal tiene pérdida del olfato, que también pudiese ser, porque afecta tanto la inflamación, produce inflamación de todo lo que sería la corteza, más no la médula oblongada, también llamada el puente de Barber. Eso sería las zonas que principalmente se ven afectadas. Entonces, como sabemos que son pares craneales, los mismos que salen de un lado salen del otro, pero se pueden ver afectados de forma individual. Y ahí es cuando nosotros hablamos del síndrome vestibular, donde podemos observar que hay una lesión evidente en una zona, pero en otra no. Donde ahí hablamos de signos oculares, hablamos de signos faciales e incluso hablamos de signos a nivel de la producción de las glándulas sudoríparas. Pero ¿cómo viene esto? Resulta que el octavo par craneal sale por uno de los foramen del cráneo que pasan y se hacen sinapsis en los núcleos principales, donde la neurona postsináptica para atravesar por la vía simpática, porque esto es principalmente simpático, y afecta tanto la parte muscular como tanto la musculatura del tercer par craneal, que es el óculo motor, como el músculo simpático que se encarga de la contracción o dilatación de los músculos del iris, produciendo midriasis o miosis, que está relacionado porque tiene que salir por el mismo foramen donde se ubica la bula timpánica. ¿Qué quiero decir con eso? Que si aquí tenemos el tímpano, y tenemos el caracol, el martillo y todas estas estructuras, pues sencillo que se encuentran en el canal auditivo interno, este nervio tiene que salir por acá, principalmente encargado del oído, de la audición y estrechamente relacionado con el equilibrio, pero él hace una conexión junto con las vías simpáticas, porque estos nervios principalmente sensitivos que se encuentran en esta zona a nivel del canal auditivo interno, afectando o haciendo una compresión sobre la zona. Entonces afecta el octavo, el tercero, el cuarto y el sexto, incluso pudiendo afectar el quinto. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros estamos observando un paciente donde hay un proceso o donde hay una inflamación del canal auditivo interno,
donde se afectan estos pares craneales. Por eso es que cuando ustedes evalúan afecciones de los pares craneales para distinguir un proceso lesivo a nivel de corteza cerebral, lo que tienen que observar es la cara. Eso es lo que tienen que observar. Porque si van a buscar patologías periféricas, ahí sí hablan o identifican todas aquellas lesiones de los miembros inferiores. Pero desde el primero hasta el 12º par craneal, todo es a nivel del rostro. ¿Qué es lo primero que vamos a observar? Si hay una compresión en el 8º par craneal, lo primero que afecta es la audición. Esa audición produce un zumbido porque si hay un proceso compresivo siempre va a estar sobre la lesión de la bula timpánica o la membrana timpánica y eso va a producir desequilibrio. Ya tenemos el primer signo. Si hay una lesión compresiva también en esta zona afectando el 3er, 4º y 6º par craneal, que son los principales, oculomotor externo y abducen, van a haber movimientos involuntarios. Y entonces aquí es donde hablamos del nistagmus, principalmente un nistagmus horizontal. Porque primero el que controla el equilibrio está afectado, que también se acompaña con el que hace el equilibrio de los movimientos horizontales y oblicuos, que sería el 3er y el 6º par craneal. Por eso se va a observar un nistagmus horizontal principalmente, porque quien se está afectando es el canal auditivo. Porque si fuese una afección compresiva o lesión propiamente hacia el sistema nervioso central, así, sobre todo en la zona donde se ubican en el piso del 4º ventrículo, donde se encuentran estos núcleos, el nistagmus es vertical o incluso circular. Por eso es una de las formas más importantes para diferenciar afecciones periféricas, como es infecciones del canal auditivo interno, del CAI. Si hay una afección del canal auditivo interno, quien se va a afectar son los nervios, o van a afectarse son los núcleos de los nervios periféricos. Por eso el nistagmus siempre va a ser horizontal, por un lado. Entonces ya aquí afectamos los que controlan el movimiento ocular. Pero resulta que también afecta las ramas oftálmicas, las ramas faciales y las ramas mandibulares del 5º par craneal, que este es el trigémino. Y se llama trigémino porque está dividido en 3. La oftálmica, por eso, si afecta la oftálmica, no tanto los músculos del ojo, sino lo que afecta son los músculos palpebrales. Si hay afección de los músculos palpebrales, quien está afectado es el 5º par craneal, porque es el que controla los movimientos involuntarios. Por eso es que el 5º par craneal es mixto, es sensitivo motor. A cualquier estímulo de reflejo hacia la parte de la pupila, hay una acción sobre este 3er par craneal que estimula el 5º par craneal para producir el parpadeo. Si hay una afección compresiva sobre el trigémino, específicamente su rama oftálmica, va a haber protrusión del 3er párpado y caída del párpado superior. Incluso se puede observar la visualización de las mucosas como en una patología metabólica que vamos a ver más adelante, que es la hipomagnesemia en bovinos. Pero también va a afectar, esta es la rama oftálmica del trigémino, aquí tenemos el trigémino, esta es la rama oftálmica. También tiene una rama facial, aparte del nervio facial, que controla la región facial por debajo del hueso cigomático, por encima del hueso cigomático, perdón. Entonces, ahí es donde vamos a observar la visualización de la mucosa conjuntival inferior. Entonces, caída del párpado superior y observación de las mucosas conjuntiva
inferior. No obstante, también la mandibular. Entonces se afecta la rama oftálmica, la rama facial y la rama mandibular. Entonces el animal siempre va a estar. Lo que nosotros observamos siempre cuando hay personas que sufren de accidentes cerebrovasculares, que siempre se afecta una zona del rostro, porque hay compresión sobre el nervio trigémino y hay parálisis facial, afectando el trigémino, que es la rama oftálmica, facial y la rama mandibular. Y esto es lo que se denomina el síndrome de Horner. Este es el síndrome de Horner, que hay afección medial de los nervios periféricos. Ese es el síndrome de Horner, que afecta o que es afectado por una síndrome vestibular. Ok, aquí continuamos y entonces tenemos etiologías en pequeños animales, un síndrome vestibular idiopático, un síndrome vestibular idiopático geriátrico canino, que hay procesos degenerativos jurídicos que pueden generar esto, otitis media e interna. Esta es la causa más común que van a observar en la clínica diaria. Pacientes con síndromes vestibulares siempre van a estar relacionados con otitis media e otitis interna. Toxicidad por aminoglucósidos, aquí está. Lo que siempre les digo. Los aminoglucósidos son muy buenos porque son bacteriolíticos y tienen una afección principalmente sobre el ARN50S, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que afecta el riñón y afecta el oído. Entonces, dosis alta en altas concentraciones por tiempo prolongado tiene un efecto de ototoxicidad y nefrotoxicidad irreversible en ambos dos, tanto en el oído como en los riñones. Ya en los riñones hemos hablado tanto de que todo lo que se daña se queda dañado, pero en este caso, cuando hay un proceso inflamatorio del oído, también se vuelve irreversible. Si hay un daño a nivel del oído, hay afección de estos pares craneales, hay incoordinación, hay síndrome vestibular. Por supuesto, eventos traumáticos, lesiones en el sistema vestibular central. También puede observarse infecciones por moquillo, por peritonitis e incluso por toxoplasmosis. En grandes animales, siempre es otitis media interna, tienen un carácter o un origen común. También lo más común es observarlos en traumatismos y lesiones focales del núcleo vestibular. Aquí está la listeria, donde produce inflamación del núcleo vestibular, pero eso es a nivel del nervio oblongado. Pero esto es cuando hablamos de un síndrome vestibular central, porque recuerden que la listeria monocitógena lo que va a producir un proceso de meningitis y afecta el núcleo vestibular. Y al afectar el núcleo vestibular va a producir el síndrome vestibular, y por eso siempre tienen ese movimiento rotatorio. Siempre van a caminar en círculos de bovinos que están afectados con listeria monocitógena. Casi es patognomónico si no hubiesen patologías tóxicas. Pero lo primero que tienen que pensar cuando hay una afección del sistema nervioso central en bovinos que están estabulados, lo primero que tienen que pensar es en listeriosis. Aquí tenemos el síndrome de Horner, nuevamente explicado como los nervios periféricos que están afectados en la médula timpánica, que tienen un origen común, pero es principalmente la vía simpática. Entonces hay una afección en lo que es la médula simpática que está aquí. ¿Qué pasa? Recuerden que tiene la vía tanto común, sensitiva motora por parte del quinto par craneal, tenemos afección también del tercer par craneal, pero también afección del sexto par craneal, que es el locomotor externo. Cuando hay lesiones compresivas a nivel cervicales, específicamente en L2 y L3, la vía simpática es un poco más polera, por así decirlo de forma vulgar.
inicia en médula oblongada, recorre su camino a nivel cervical, pasa a L3, se regresa para después pasar nuevamente a hacer sinapsis a nivel de la bula timpánica para después continuar su recorrido hasta llegar al ojo. Y por eso se ven estas afecciones también cuando hay procesos compresivos proximales al cráneo. Una lesión a nivel de L2, L3 también puede producir un síndrome de Horner. Pero la principal es por la afección de la bula timpánica, porque tienen este origen común. ¿Están claros acá cuando estamos hablando del síndrome de Horner? Porque esto lo pregunto sí o sí. ¿Qué pasa? Todos ellos tienen un origen común. Común no. Una vía común, porque todos inician a nivel del sistema de médula oblongada, acá, en el puente varones, por debajo del cuarto ventrículo. No tanto me interesa eso, sino que sepan que tienen este origen común. Pero esta es la parte sensitiva. A nivel de los núcleos. A nivel de los núcleos. Pero los núcleos de los pares craneales. Su origen principal. ¿Por qué? Porque cuando hay este origen, que tienes la rama del trigémino, la rama del tercer par craneal y del sexto par craneal, afectan directamente al ojo y a los músculos palpebrales. Por eso siempre vamos a observar, si hay una presión sobre estos nervios, va a haber caída del miembro posterior del párpado superior, va a haber va a estar una pupila en fase de miosis, e incluso vamos a poder visualizar, porque no hay contracción o musculatura o tonía muscular en el párpado inferior, y siempre va a haber visibilidad de la mucosa conjuntival interna, inferior. Pero esto va a hacer que haya una incoordinación del control de los músculos internos del ojo propios, produciendo un síndrome o un nistagmus vertical o circular. Pero todos tienen un origen común a nivel del núcleo. En este caso, viene el otro caso, que todas comparten una vía común, que es la bula timpánica. Cuando comparten ese origen común y hay un proceso infeccioso que afecta tanto el canal auditivo medio o el canal auditivo interno, que hay un proceso compresivo, porque lo que está lleno todo esto de pus, siempre hay pus en esta zona. Estos son animales que predisponen a infecciones de oído, llámense poodles, cocker, que son los que más se afectan de eso, los yorkies también. Pero nunca van a, cuando vean un cocker, lo primero que van a hacer es oler las orejas. Terrible. Siempre la afección, la causa principal es la malacesia pachydermal, característica. ¿Qué pasa? Cuando hay un proceso compresivo de esta zona, que es la vía común de todos ellos, hay una afección periférica. Por eso vamos a observar todos estos signos, pero el nistagmus es horizontal. Igualmente va a haber caída del párpado superior, visualización de la mucosa conjuntival interna y caída del lado facial o la región facial del área afectada. Pero lo que tenemos que confundir, por eso se llama un síndrome, porque son muchas patologías que lo pueden causar,
es que lesiones a nivel cervical, porque resulta que estos nervios simpáticos de la vía que controla la parte ocular viaja por vía simpática hacia el C2 y C3 para regresarse nuevamente, tener ese origen común y verse una afección cervical, una afección o un síndrome de Horner. Entonces tienen que tomar en cuenta dos cosas. Primero, que puede ser afectado por vía central, pero el nistagmo es característico, puede ser por una vía periférica y producir el mismo signo, pero si hay síndrome vestibular sin afección central, podemos pensar en un origen cervical y por supuesto sin otitis. Entonces, ahí es donde pensamos que la lesión es a nivel cervical. Cada una es peor que la otra. La mejor es una otitis. Pero si es central, el pronóstico, todo lo que afecte el sistema nervioso central es malo. Si es cervical, es igual de malo. Pero si es periférico, tiene un buen pronóstico si se sabe tratar. Entonces nosotros vamos a visualizar como un cuadro clínico estos signos que son característicos del síndrome de Horner, donde va a haber prolapso del tercer párpado, y tenemos esto y esto. Y recuerden que como se llaman pares craneales, la afección puede ser hemilateral o unilateral. Solo afecta un lado de la cara. Me conté lo bueno. Eso es el síndrome de Horner, porque es unilateral. Entonces, prolapso del tercer párpado, lo tenemos, caída del párpado superior, y como es la contracción por la vía simpática de quien controla la musculatura del iris, si hay una compresión de la zona, siempre va a estar en miosis. Entonces, la pupila del lado afectado siempre va a estar en miosis, no en midriasis. Y esto es un signo oftalmológico que nosotros lo denominamos anisocoria. La anisocoria es la diferenciación de las dos pupilas, una en midriasis y la otra en miosis. Esto es anisocoria y es característico de observarlo en el síndrome de Horner. Aquí estamos haciendo una cercanía de cómo se puede visualizar un animal afectado con compresión de estos pares craneales. Y esto es a consecuencia de un síndrome vestibular, porque el síndrome de Horner es un signo de la enfermedad síndrome vestibular. Es un signo, no es la enfermedad, pero es característico de otro. Por ende, nosotros cuando tenemos un animal con síndrome vestibular va a tener ataxia, deambulación, inclinación cefálica, porque si hay un síndrome vestibular periférico, siempre va a tener inclinación hacia el lado afectado, buscando de alguna manera la coordinación de la zona. Va a tener estrabismo, nistagmos espontáneos, patologías periféricas de la conducta y el estado mental son normales. No hay alteración del estado mental, ausencia de déficit de propiocepción, o sea, no hay afección de los núcleos medulares, movimientos propios propulsivos normales, o sea, no hay hipermetría, hay déficit del séptimo par craneal, en este caso está afectándose el sexto par craneal, y está pleurostótolo, siempre está
por lo que llamamos la autoocultación. El animal siempre que está con un signo periférico siempre está buscando tranquilidad en el área afectada. Patologías vestibulares centrales, por supuesto siempre va a haber una alteración de la conducta, porque si es central es que hay un proceso inflamatorio, compresivo, isquémico o hemorrágico, lo que va a producir alteraciones de la conducta, animales que están desorientados en un sentido de que no es incontrolable o incluso caen en convulsiones tónico-clónicas, porque por lo general siempre se deben a procesos neoplásicos. Existe déficit propioceptivo, por supuesto, porque hay alteración de las cortezas córtico-medulares, hay paresia en algunos casos, afecciones múltiples de los pares craneales y el nistagmus es vertical o rotatorio. Acá el nistagmus es horizontal, acá es vertical y rotatorio. Las lesiones bilaterales no hay inclinación de la cabeza, camina agazapado y evita moverse. Claro, porque esto es como que una lesión más, hace una afección neoplásica que afecta a los pares craneales a nivel central, donde afecta a los dos pares craneales por igual. Y por supuesto, lo que produce incoordinación, deambulación, va a llevar a mareos y vómitos. Entonces nosotros siempre vamos a visualizar que el animal se va a inclinar hacia el lado donde la cabeza está afectada. Vamos a ver lesiones en la zona porque siempre van a intentar, igual que encefalitis, que van a apoyar la cabeza para que no le dé vueltas, siempre van a tener esta posición de la cabeza hacia el lado afectado. Bueno, y en este caso, recuerden que una de las lesiones o una de las características que produce el síndrome vestibular en grandes animales, específicamente en equinos, es a consecuencia de micosis de las bolsas gutturales, porque hay procesos compresivos en estos pares craneales. Y aquí podemos observar cómo hay inclinación cefálica hacia el lado afectado y hay movimiento de incoordinación. Él busca esa inclinación para buscar el equilibrio y poder caminar lo más centrado posible, pero se puede afectar de esta forma. Puede ser de esta forma y tener un mejor pronóstico, porque lo que pensamos es una afección del canal auditivo interno, pero puede haber una afección del sistema vestibular o de los núcleos vestibulares centrales y observarlo así, donde no es capaz de coordinar, no se puede afectar, no se puede colocar en posición porque están ambos núcleos afectados. Por eso no hay inclinación cefálica. Disculpen un momento. Recuerden que una de las cosas del síndrome de Horner es la afección en la parte de grandes animales, porque hay compresión en la bolsa hispánica, perdón, en la bolsa guttural. Recuerden que ahí pasa carotida interna, carotida externa, estenoides, tercero, quinto, sexto, par craneal, que cuando hay acumulación en procesos inflamatorios en la gula hispánica podemos observar síndrome de Horner en los equinos. ¿Sí? Ok. Se basa, por supuesto, en la evidencia clínica y las radiografías del cráneo, exploración endoscópica del tracto respiratorio superior para el caso de los equinos, valoración otoscópica y, no menos importante, el análisis de líquido cefalorraquídeo para ver si la afección no es a nivel central, sobre todo en los bovinos. Cuando hablamos de pequeños animales, siempre, o en la mayoría, vamos a hablar de un 95% de los casos, es periférico, igual que en vías respiratorias superiores cuando es en equino, y cuando es en grandes animales, en bovinos, puede ser periférico, pero también puede ser a consecuencia de la listeria monocitógena para los bovinos. En casos muy especiales pueden ser necesarias las tomografías computarizadas. El pronóstico es reservado a bueno
para las otitis medias e internas y es favorable a desfavorable para las lesiones vestibulares centrales. En los casos traumáticos el pronóstico es reservado ya que pueden evolucionar hacia una fase de meningitis. Y aquí es donde se complican las cosas. Aquí podemos observar donde estaba haciendo una endoscopia de la bula timpánica, de la bolsa gutural, en el caso del equino, donde recordamos que aquí está la carótida interna y aquí, en paralelo a la carótida interna, se ve el décimo par craneal. También se puede observar los pares craneales 5, 6 y 7. Aquí estamos realizando una tomografía donde se puede ver la zona afectada, donde hay una pérdida de los espacios en el canal auditivo interno, informando o indicando que hay un proceso inflamatorio. Pero lo más básico que podemos hacer cuando nosotros estemos observando una lesión del canal auditivo interno salud es una otoscopia, la visualización del canal auditivo mediante una lupa. El tratamiento. En los caballos es de sostén, basándose en la descompresión farmacológica utilizando el dimetilsulfóxido, esteroides e incluso analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, fenilbutazona, ketoprofeno, flunixima. En los casos de infecciones por estafilococos, en equinos está indicado el trimetylsulfamethoxazol, un antibiótico básico, cada 12 horas durante 30 días. En los casos donde exista parálisis facial, se recomiendan ungüentos oftálmicos en los que los animales con ataxia o en decúbito están indicados el vendaje protector de las extremidades y el fácil acceso a agua y alimentos para evitar las lesiones. Esto más que todo para grandes animales. En los perros con síndrome vestibular periférico debido a otitis media e interna, la primera medida es el lavado del canal auricular y del oído medio a fin de eliminar todo el material inflamatorio y extraño existente en esa zona. Posteriormente se instaura un tratamiento tópico, evitando el uso de sustancias ototóxicas. Estos preparados otológicos llevan diferentes principios activos, escogiendo el más adecuado para el paciente. En este caso me voy a detener porque cuando nosotros hablamos de la clínica de pequeños animales, el tratamiento de las otitis. Cuando hablamos en el tratamiento de las otitis, siempre se recomienda, cuando hay un tratamiento empírico, estos productos comerciales básicos, donde está el Otius, el Otrec, que no es nada más que la combinación de un antimicótico, un antibiótico, y algunos llevan o un anestésico, como es la lidocaína o cifarcaína, o puede tener un esteroide, como la dexametasona. Aquí, como quien dice, apuntamos a todos lados, si es un proceso inflamatorio, si es un proceso que produce mucho dolor, si es un proceso antibiótico, o si es un proceso por una levadura. ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos donde las lesiones en los perros es porque siempre los bañan, siempre se queda húmedo, siempre está ahí en un ambiente propicio de humedad y calor, es para crecimiento fúngico, específicamente la malacesia. La malacesia, una levadura que va a ser bastante difícil de controlar para que se dedique en clínica de pequeños animales. Las bacterias también juegan un papel importante en este proceso de infecciones. ¿Por qué? Porque cuando se hacen lesiones, cuando el dueño lo mandamos a limpiar, puede haber laceraciones sobre la superficie y la colonización de bacterias que pueden ser flora normal. ¿Qué pasa? Cuando hay infecciones por bacterias, siempre se recomienda un antibiograma. Pero ahí viene el detalle.
Cuando nosotros utilizamos antibióticos, siempre tienen que ser lesionales. Lesionales. O sea, en el área afectada. También puede ser, o mejor dicho, como siempre lo escuchan, tópicos. Porque resulta que se sabe, se conoce que el gasto cardíaco, que es el volumen en un minuto que pasa a través del corazón y se distribuye a todo el cuerpo, este porcentaje llega de 2 a 1.5% del gasto cardíaco, o sea, de la sangre que sale, que puede pasar a nivel del corazón por un minuto. Y este 2 a 1.5% va a oído, a canal auditivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tratamiento para las otitis en pequeños animales no es tan eficiente cuando los antibióticos son administrados por vías sistémicas. Porque solo del 2 al 1.5% del gasto cardíaco puede llegar a canal auditivo interno. O sea, no sirve si le van a dar un antibiótico. Porque recuerden que todos los fármacos, sin excepción, tienen que alcanzar concentraciones plasmáticas. Y si alcanzan concentraciones plasmáticas para llegar a cada rincón, muy poco llega al canal auditivo. Entonces no hay buen efecto. No es que es nulo, pero no es tan eficiente. Tendríamos que aumentar las concentraciones plasmáticas del antibiótico para que pueda ser en ese 2 a 1.5% que llega efectivo. Pero su contraparte es que puede ser hepatotóxico o nefrotóxico. Que puede ser no, que es más hepatotóxico y más nefrotóxico. Entonces no es recomendable. ¿Dónde es recomendable nosotros tener un antibiograma? Cuando vamos a buscar afecciones o antibióticos específicos y lo vayamos a utilizar tópicos. Ahí es donde es efectivo un antibiograma, sabiendo utilizar los antibióticos. Porque si empezamos a hacer una antibioterapia y comenzamos, lo más característico que utilizan es rofloxacina, lesional, no hace nada. Ya hay bacterias, por ejemplo, si tenemos una KPC, una Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa, meropenem, imipenem y aminoglucósidos, tampoco te hace. No hace. No hay efecto. Pero nosotros bañamos y rebañamos y lavamos y nunca tenemos un buen efecto porque no sabemos qué antibiótico es el cuál es la bacteria que afecta y cuál es el antibiótico sensible. Pero tiene que ser tópico lesional. Si no, no hay un buen efecto. Ahí es donde es importante conocer cuál es el antibiótico especializado para la zona afectada. Para que cuando nosotros diseñemos una terapia de limpieza de oídos, la crema o el preparado que se vaya a realizar sea específico con el antibiótico que es sensible a aquella bacteria. ¿Sí me entendieron esa parte? Esa es la mejor manera de trabajar. Siempre se comienza con un tratamiento empírico, siempre. Algo básico, que puede solucionarse muy bien. Pero si no, esta es la manera en que se va a actuar. Cuando ustedes soliciten un cultivo y antibiograma del canal auditivo interno, porque hay una otitis crónica persistente que no responde, es para saber cuál es el antibiótico que voy a usar en la zona afectada, no sistémica, porque no sirve. Y por eso se considera actualmente que es inútil hacer un cultivo antibiograma de lesiones del canal auditivo, porque está la ignorancia donde se va a utilizar el antibiótico por vía sistémica, pero no conocen el gasto cardíaco. Tiene que ser al cultivo y antibiograma para ser lesionales, atacar la zona afectada.
observa el síndrome de Horner, siempre les digo que cuando hablamos de sistema nervioso central, tiempo perdido son neuronas perdidas. Por eso lo importante es bajar el proceso inflamatorio lo antes posible. Por eso utilizamos corticosteroides, inhibidores del ácido araquidónico para que no se produzcan prostaglandinas y no se produzcan factores inflamatorios. Betametasona, dexametasona, triamcinolona. Antibióticos podemos utilizar gentamicina, neomicina, y antifúngicos no menos importantes, la anistatina, el miconazol y el clotrimazol. Acaricidas cuando nosotros estamos pensando en procesos parasitarios. Este tratamiento se acompaña por vía antibioterapia, vía sistémica, basado en los resultados de la antibiografía. Aquí no estoy contradiciendo, no lo actualicé. Esto lo va. En el caso de que la infección sea por levadura, es administrar el tratamiento antifúngico por vía oral, pero tiene el mismo pronóstico. No hay buen gasto cardíaco en canalodiluvio interno. No termina eso. ¿Dudas? Ok. Con esto terminamos. Sistema nervioso central.